¿Qué tal, queridos hermanos? Hace tanto tiempo que no les compartía la palabra, pero pareciera que hubiese sido el domingo anterior nomás. Un gusto poder verle una vez más, hermanos. Y como ya se ha estado anunciando, hoy día vamos a partir con una nueva serie de predicaciones que trata sobre el Espíritu Santo, nuestra identidad pentecostal. Porque si hay algo que nos identifica a nosotros como pentecostales, es justamente el Espíritu Santo, pues, hermano. Y hoy día vamos a estar intentando responder a la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Difícil pregunta, que yo creo que nos fuéramos tapa a tapa de la Biblia, podríamos decir muchas cosas respecto al Espíritu Santo. Pero antes me gustaría que pudiéramos partir orando, si bien es algo que no acostumbro a hacer mucho, pero desde que estuve con Jonathan ahí acompañándolo en Chillán y venimos directamente desde allá, llegamos hasta acá, así que estoy bastante cansado. Así que me gustaría que pudiéramos orar para que ahí el Señor sea ayudándome a tener el ánimo, a que no se me quede ninguna idea en mente. Igual no les voy a adelantar más porque Jonathan era el invitado, así que ahí, si quieren saber si los hermanos nos respondieron el saludo, van a tener que esperar ahí a que Jonathan nos comente más al respecto. Así que lo invito, hermano, a que podamos orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos una vez más poder reunirnos, Señor, poder aprender en torno a tu palabra. Pero ahora, Señor, te pido particularmente por mí, Señor, que me quites todo cansancio, Señor, que pueda tener, que me ayudes, Señor, a poder tener bien las ideas claras en mente, Señor. Que lo que tú quieres comunicarle a mi hermano, Señor, no se quede nada fuera, Santo Espíritu. Que podamos aprender de ti plenamente, Espíritu Santo, que podamos aprender a amarte una vez más, a ver quién eres tú, Señor, en nuestras vidas. Que seas tú guiándome, que seas preparando los corazones de mi hermano, Señor. Que nos ayude a estar en todo momento atentos, que quites toda distracción que pueda haber alrededor. Y que podamos hoy una vez más, Santo Espíritu, aprender de ti, amarte y volver a tener ese anhelo de buscarte. Porque Jesús fue claro, basta con que le pidamos al Padre. Que podamos volver a tener ese anhelo tras esta predicación, tras lo largo de esta serie que se nos viene aprendiendo más de ti, Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Así es, como decía, hermanos, hoy vamos a estar hablando del Espíritu Santo, que lamentablemente a través de los años se ha puesto tan abajo al Espíritu Santo dentro de la iglesia. Muchas veces se ve como un simple poder, como que fuera así como alguna cosa que el Señor pone en nosotros, pero como algo que viene de Él, como si fuera una creación más, cuando verdaderamente no es así. Porque si leemos la palabra, vemos claramente que el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad, pero lamentablemente hoy es como la persona más escurridiza a la hora de hablar de la Trinidad, como la que más se cuesta ver, pese a que si leemos la historia de la iglesia, podemos ver que los padres de la iglesia desde muy temprano ellos tenían claridad de quién era el Espíritu Santo. Ellos lo veían como Dios mismo, como una de las tres personas de la Trinidad. De hecho, si vemos los credos más tempranos de la iglesia, por ejemplo, el credo apostólico que lo hemos estado estudiando junto a los jóvenes, podemos ver que ya se habla. A través de este credo se habla de la Trinidad, creemos en el Dios Padre, creemos en el Dios Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Pero lamentablemente ha ido quedando de lado. Porque claro, hablar de esta Trinidad también es algo tan complicado, es un misterio tan grande que siempre que lo tratamos de explicar de forma sistemática en la teología, o nos quedamos cortos o erramos al explicarlo. De hecho, yo creo que todos alguna vez hemos escuchado alguna de las muchas explicaciones que han salido para tratar de explicar como que no, la Trinidad es como un huevo, la Trinidad es como un trébol, pero la verdad es que todas esas se quedan cortas, pues, hermano. Y ahí es cuando una vez más, como varias veces le he dicho, tenemos que aceptar, ser humilde ante Dios y saber que nosotros como seres creados y Él como el Eterno, con nuestro Creador, van a haber muchas cosas que acá vamos a ser incapaces de comprender en relación a Dios. Y una vez es justamente la Trinidad, porque acá yo creo que nadie es capaz de levantar la mano y decir yo soy un ser trino, ¿no es cierto? ¿O hay alguien acá que pueda levantar la mano y decir no, yo igual que Dios soy un ser trino? Entonces obviamente es algo imposible de explicar.
Pero esta Trinidad es algo tan hermoso como vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo darse gloria unos a otros en una armonía perfecta, como la danza más maravillosa que pudiera existir. Y este Espíritu Santo, también llamado el Espíritu de Dios, Dios con nosotros, este Espíritu de vida, va a ser el tema que vamos a estar tratando, como les decía, a lo largo de esta serie de predicaciones. Y tenemos que ver, hermanos, que cuando se le pone en un lugar bajo es algo bastante terrible. Porque si estudiamos lo que la Biblia nos enseña del Espíritu Santo, podemos ver que nuestra relación con el Espíritu Santo es una relación pero bastante profunda, bastante importante. Es como el oxígeno para nosotros. Sin oxígeno estaríamos todos muertos, sería imposible que pudiéramos estar acá con vida. Y algo así también ocurre con el neuma de Dios, con este Espíritu Santo, quien nos energiza, nos inspira. También es quien nos ilumina a la hora de estudiar las palabras. Sin Él no hay vida, sin Él no somos nada. Entonces vamos a profundizar en este Espíritu Santo y ver qué podemos sacar. Y la verdad que cuando hablamos del Espíritu Santo, como les decía, si estudiáramos tapa a tapa, podríamos decir bastante. De hecho, para responder esta pregunta, como que me costó bastante, así como, Señor, ¿cómo puedo guiar este sermón? Porque, claro, podría haber empezado a buscar en la Biblia cada cosa que se dice el Espíritu, pero habría terminado siendo más como una exposición que un sermón propiamente tal. Y si queremos una exposición del Espíritu Santo, para eso tenemos la EBT, tenemos los estudios bíblicos nosotros mismos, si lo deseamos en nuestras casas, podemos profundizar más sobre el Espíritu. Y no es eso lo que deseo. No es únicamente que el día de hoy se vayan con la idea de quién es el Espíritu Santo, sino que lo que anhelo a través de esta predicación y a lo largo de esta serie, yo creo que quizás me una un poco con el deseo que puede tener el mismo Jonathan a la hora de haber planteado esta serie, es que por un lado conozcamos una vez más quién es el Espíritu Santo, pero que a través de ese conocimiento también una vez más lo anhelemos en nuestra vida. Que una vez más anhelemos tener esa relación íntima a la que se nos invita con el Espíritu Santo. Y como les decía, es un error bastante grande minimizar al Espíritu Santo como lamentablemente se ha hecho a lo largo de los años. Porque si ustedes leen la historia de la Iglesia, es gracias al movimiento pentecostal del que formamos parte, que una vez más hemos traído al Espíritu Santo ese volver a ponerlo como una de las personas principales en esta historia que Dios ha traído, como uno de los protagonistas y no como un simple personaje secundario. De hecho, si abrimos nuestra Biblia nos encontramos casi inmediatamente con la mención del Espíritu Santo. En Génesis 1:2 tenemos la primera mención, donde se dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y esta palabra que se traduce como movía, otra forma también de interpretarla es como incubar. Incubar, uno se imagina un poco quizás a la gallinita ahí incubando sus huevos, justamente por tanto viene de la idea de dar vida. De hecho, si empezamos a ver más adelante, vamos a comenzar a ver justamente eso. Y quiero por un lado que partamos analizando las palabras que se utilizan en la Biblia a la hora de hablar del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra hebrea ruaj, que esta palabra en su sentido más literal significa viento o aliento. Y en el caso del Nuevo Testamento se utiliza la palabra neuma, y que al igual que su paralelo hebreo significa prácticamente lo mismo, significa viento, espíritu, aliento. Y en Génesis 2:7, si avanzamos un poco, se nos menciona que Dios sopló aliento de vida al hombre, ruaj de vida. De hecho, otras traducciones de la Biblia lo traducen como Dios les sopló espíritu de vida. Y ahora quiero que nos traslademos un poco harto en la Biblia y nos traigamos en mente Juan 3, donde encontramos esta conversación de Jesús con Nicodemo, donde Jesús le enseña que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. ¿Y de dónde debemos nacer? Del Espíritu. Dice que quien no nace del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. De espíritu neuma. De hecho, ahí se hace un poco un juego de palabras Jesús. Que nosotros más adelante leemos que el Señor dice, el viento sopla hacia donde quiera
Y más adelante dice que asimismo son los que son guiados por el Espíritu, no recuerdo muy bien, pero más o menos dice así, ¿no es cierto? Y acá Jesús hace un juego de palabras que nosotros no lo notamos en el español, porque dice, el neuma sopla hacia donde quiere y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, y asimismo son los neumáticos. Y no está hablando el Señor de las ruedas de los autos. Cuando Él introduce la palabra neumático, está hablando justamente de los que viven del Espíritu. Entonces acá, hermanos, empezamos a ver algo claramente increíble. Acá comenzamos a ver la relación del Espíritu Santo con la vida. Lo vemos en la creación primera, este aliento de vida, este espíritu dador de vida. Y luego lo vemos en Génesis 3, una vez más, dando vida en esta nueva creación. En este nuevo nacimiento, una vez más, es el Espíritu Santo que nos da vida. Entonces, hermanos, ya podemos ver, sin hacer estudios muy profundos, leyendo nuestra Biblia, partiendo con el Génesis, tomando un pasaje en que se nos hable del Espíritu en el Nuevo Testamento, ya estamos empezando a ver un poco el gran peso que tiene este Espíritu como dador de la vida. Y de hecho, también se me estaba quedando fuera una cita que les quiero compartir hablando de cómo funciona la Trinidad, de esta danza perfecta que él hablaba, que un teólogo que me gusta bastante, que se llama Robert Sproul, hablando de cómo trabaja la Trinidad, dice lo siguiente. Y quiero compartirle esta cita porque a medida que vayamos avanzando en la predicación, yo creo que cada vez la van a ir entendiendo más. ¿Sí? De modo que cuando vemos la obra de la Trinidad, notamos que Dios el Padre inició el plan de redención. Cristo realizó todo lo necesario para efectuar nuestra redención. Y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a nosotros y la hace nuestra, impartiendo nueva vida a nuestra alma muerta. Lo que los teólogos llaman la regeneración. De hecho, el Nuevo Testamento enfatiza que la regeneración es obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ya podemos comenzar a notar la importancia del Espíritu Santo, de lo peligroso que es dejarlo en un segundo plano. Y como les decía, hermanos, si profundizáramos en el Espíritu Santo, podríamos tomar muchos pasajes de la Biblia. Podríamos hablar bastante, ver bastante características de esta tercera persona de la Trinidad. Pero como les decía, mi idea no era hacer una especie de disertación del Espíritu Santo, sino poder llevarlo a un sermón. Por lo tanto, para responder esta pregunta de quién es el Espíritu Santo, quiero que nos vayamos a un pasaje del Nuevo Testamento donde justamente nuestro Señor que nos habla del Espíritu Santo y que a través de lo que el Señor nos dice del Espíritu Santo, que podamos comenzar a conocer más de quién es Él. Y para esto vamos a leer, hermanos, en Juan 16. Juan 16, versículos 7 al 15, vamos a leer. Bien, ya está proyectado en pantalla para quien no tenga Biblia, así que vamos a darle lectura y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Entonces, en este pasaje donde el Señor les anticipa a sus discípulos de este Consolador, en otros pasajes dice: es mejor que me vaya
para que les venga otro consolador. Tenemos varias cosas que podemos sacar para aprender de quién es este Espíritu Santo. En primer lugar, justamente la más obvia, es el consolador. La verdad es que acá nuestra traducción se queda bastante corta con esta palabra. Porque la palabra griega que se nos traduce como consolador es la palabra parácletos, y que la verdad es que tiene un significado aún más grande. Hay bastantes formas de traducir esta palabra. De hecho, a lo largo de la Biblia la encontramos en el Nuevo Testamento en reiteradas ocasiones y con distintas traducciones. Y el significado más literal de esta palabra está formada por dos palabras. Una es la palabra para, que significa junto o al lado de. Por otro lado tenemos la palabra kletos, que proviene de la raíz kaleo, que significa llamar o invocar. Entonces el significado más literal que podemos darle a esta palabra es aquel que es llamado para estar al lado del otro, o aquel que es llamado para ayudar. Y esta palabra dentro de la cultura romana era utilizada para referirse al abogado familiar, al abogado de familia, aquel que estaba acompañando a las familias. Y de hecho, en Primera de Juan se utiliza justamente con la traducción de abogado. Primera de Juan, haciendo referencia a Jesús, dice que si alguno pecara, abogado tenemos en el cielo para con el Padre. Y la palabra que se utiliza para hablar de abogado es justamente parácletos. Entonces ahí también vemos un poco, cuando Jesús vendrá, dice vendrá otro parácletos. Vemos que Jesús también es un parácletos. Entonces, resumiendo, en primer lugar, lo que Jesús nos comienza a enseñar del Espíritu Santo es que Él es nuestro acompañante, es nuestro amigo fiel, alguien que nos acompaña a lo largo de este caminar por esta vía angosta, por este camino estrecho, como veíamos en el Sermón del Monte. Él es nuestro apoyo. Y de hecho, así lo podemos ir viendo ahora a medida que vamos desmenuzando el resto justamente de los versículos que leímos. Segundo lugar, Jesús nos habla un poco de la obra del Espíritu Santo y donde una vez más podemos ver quién es este Espíritu Santo. Y dentro de la obra del Espíritu, en primer lugar, nos dice que convence al mundo de pecado. Tenemos que entender esto, que el Espíritu Santo tiene el poder para convencernos de pecado. Él tiene el poder para convencer a las personas del pecado. Si nosotros, nuestro corazón ha sido corrompido, si hemos sido capaces de ver nuestro pecado, de angustiarnos, es gracias a la obra del Espíritu Santo. Pero esta no es solo una conversión moral, no es solo un chuta, soy pecador, soy malo y que se queda ahí. No, sino que es una revelación divina de la justicia de Dios y de la necesidad de salvación. Es vernos pecadores y vernos necesitados de una salvación, vernos necesitados de una salida. Y ahí entonces el Espíritu nos revela esta justicia de Dios, que de hecho lo dice más adelante. El Espíritu nos señala nuestras faltas, pero no como lo hace el enemigo, porque el enemigo también muchas veces nos señala nuestras faltas, pero con el fin de condenarnos. El Espíritu Santo no lo hace con ese fin, sino que lo hace con el único fin de llevarnos al arrepentimiento y a que podamos tener una restauración con Dios. En segundo lugar, justamente como les decía, y que va unido a este primer punto, es que nos dice que nos convence de justicia. Y la justicia de Dios se revela a través de la cruz y la resurrección de Cristo. De hecho, Romanos, Pablo plantea muy claramente la justicia de Dios, cómo se ha sido dada a través de Jesús. El Espíritu Santo nos revela que Jesús es la justicia de Dios y que solo a través de Él podemos tener acceso a esta justicia divina. No por medio de nuestras obras, porque si intentamos hacerlo por nuestra obra, claramente vamos a fracasar una y otra vez. De hecho, el mejor ejemplo que tenemos de eso es el pueblo de Israel, que Dios le dio la ley para que fueran dirigidos a través de sus obras, a través de la obediencia. Vemos que era algo imposible. Nadie es capaz de cumplir con la ley. El único que cumplió con ella en su totalidad fue nuestro Señor. Espíritu Santo confirma que, aunque cuando no somos capaces de ver a Jesús como el justo, Él es quien ha cumplido la voluntad de Dios. Él es el único que ha logrado cumplir plenamente con la voluntad de Dios. En tercer lugar, hablando de la obra del Espíritu, nos dice que ha venido al mundo a convencer de juicio. Porque el Espíritu Santo también nos recuerda que se acerca un juicio final.
también nos conmueve, nos estremece, nos lleva a ese temor de saber que vendrá un juicio final, que vendrá un momento en que estaremos cara a cara con el Señor y que tendremos que rendir cuenta. Pero lo más maravilloso es que no lo hace con el fin de infundirnos temor, porque también Él nos muestra que este juicio final ya ha sido determinado. Si bien va a llegar el momento en que el Señor se va a sentar en su trono a hacer juicio, pero ya el resultado de este juicio nosotros ya lo conocemos claramente. Y el Espíritu Santo también nos lo recuerda una y otra vez, porque Satanás, el príncipe de este mundo, el maligno, nuestro enemigo, ya ha sido juzgado. Y sabemos que su derrota es segura. De hecho, sabemos que en la cruz ya fue derrotado por Cristo. Por tanto, a través de la obra de Jesús en la cruz, el Espíritu también nos muestra a nosotros, a los creyentes, que ya tenemos la victoria sobre el pecado. El Espíritu Santo, en los momentos de dolor, en los momentos de aflicción, los momentos en que nos sentimos inútiles para con el Señor, nos muestra una vez más que ante Cristo y únicamente por medio de Él y no por medio de nuestras obras, nosotros ya tenemos la victoria al pecado. Y la muerte ya ha sido ganada por medio de Cristo. Luego de hablar Jesús de un poco de cómo opera el Espíritu, también nos habla del rol del Espíritu Santo como nuestro guía. Eso es algo que Jesús también menciona claramente en el verso 2 al 13. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces acá vemos justamente lo que le decía, que nos quedamos bastante cortos si dejamos al Espíritu Santo únicamente como el consolador. Porque acá ya vemos que Él no solamente nos consuela, sino Jesús acá es muy claro. Él también es quien nos guía, quien nos lleva a toda verdad. Y Jesús le dice que Él había enseñado, Él le enseñó a sus discípulos. De hecho, nosotros lo vemos claramente. Estudiamos hace poco el Sermón del Monte, que no es otra cosa que las enseñanzas de Jesús, donde les muestra la interpretación correcta de la ley de Moisés. Pero les dice que hay muchas cosas que Él debe enseñar, pero que si lo hubiera enseñado en ese tiempo, los discípulos no le habrían entendido. Y esa es justamente una de las misiones del Espíritu. Seguir enseñándonos, seguir guiándonos hacia el camino correcto, llevándonos hacia la voluntad de Dios, acercándonos una vez más al reino de Dios. Él es quien nos guía en nuestra vida diaria, quien nos ilumina, como decía en el inicio, a la hora de leer las Escrituras. De hecho, si no es gracias al Espíritu Santo que nos ilumina, sería imposible que pudiéramos comprender las Escrituras. Y si usted tiene una parte que no la comprenda, lo mejor que puede hacer es decir, Santo Espíritu, ilumíname. Señor, dame tu Santo Espíritu, lléname de Él para poder comprender tu palabra. El Espíritu Santo está ahí recordándonos una y otra vez las enseñanzas de Jesús, ayudándonos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahora, si hacemos una síntesis de todo esto que hemos visto hasta acá, de este pasaje de Jesús, toda esta obra del Espíritu Santo, todo esto que le ha mencionado a sus discípulos, podemos resumirlos con una frase bastante más corta. Lo que acá nos está mostrando es que el Espíritu Santo es quien nos santifica. Entonces, en segundo lugar, para responder quién es el Espíritu Santo, podemos decir que Él es nuestro santificador. Él es quien nos perfecciona y quien continúa su obra hasta el día de Cristo Jesús, como dice Pablo en Filipenses. A través de Él nosotros somos sellados, a través de Él nosotros podemos vivir con esta esperanza de saber que hemos sido perdonados por Dios, de sabernos perdonados, de sabernos guardados hasta nuestra plena redención. Y el Espíritu Santo va operando en nosotros, nos va santificando, nos va guiando en el vivir correcto, en la voluntad de Dios, para tener una vida cada vez más agradable para el Señor. Luego Jesús termina este pasaje con otro punto importante, que es que el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Como les decía en la introducción, la Trinidad vemos cómo se glorifican unos a otros en perfecta armonía. De hecho, en el capítulo siguiente, en Juan 17, tenemos esta oración sumo sacerdotal de Jesús, donde Él ora pidiendo por la iglesia y dice, Padre, glorifica al Hijo.
Y de hecho también dice que yo te he glorificado a ti, te he dado de conocer. Y acá Él nos menciona que el Espíritu Santo le glorifica a Él, ya que el Espíritu Santo, al igual que Jesús, al igual que el Padre, no actúa por interés propio, no actúa buscando su propia gloria, sino que Él actúa buscando que Jesús sea glorificado, buscando que el Padre sea glorificado. Porque muchas veces lo hemos dicho acá cuando hablamos de esta Trinidad, que cuando leemos esto uno puede decir, oye, pero qué egocéntrico Dios cómo busca su propia glorificación. Pero vemos que la Trinidad no es así. Dios en ningún momento busca glorificarse a Él mismo. Jesús en ningún momento busca su propia gloria. Y asimismo vemos acá con el Espíritu Santo, sino que en una hermosa armonía cada uno obra para darle la gloria al otro. Cosa difícil en nosotros, porque para nosotros nos encanta el ser reconocidos acá. Y al revés, nos cuesta reconocer las buenas obras de nuestros hermanos. Que ojalá nosotros podamos ser igual que esta Trinidad maravillosa, hermanos. Que seamos capaces de ver el amor de nuestros hermanos, de poder gozarnos al ver la obra que el Espíritu Santo hace a través de cada uno de nuestros hermanos. El Espíritu Santo siempre habla de Jesús. El Espíritu Santo siempre, hermanos, que toca nuestros corazones, que nos habla en nuestras vidas, no habla de sí mismo, sino que Él habla de Jesús, habla del Padre, nos revela la obra maravillosa de Jesús. Su propósito principal es revelarnos a Cristo. Y justamente ahí vemos, como les decía en el principio, el por qué podemos comenzar a entender un poco esta frase que les leía al principio, esta cita de Sproul. Porque el Espíritu Santo, hermanos, lo que hace es obrar el trabajo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Darnos a conocer a Jesús, llevarnos a un conocimiento profundo hacia la obra de Jesús, hacia lo que Él ha hecho en nosotros y llevándonos a una obediencia plena a Cristo y al Padre. Pero en quinto lugar, hay otro punto que no podemos dejarlo para nada de lado, y menos si somos pentecostales, que es que el Espíritu Santo da poder al pueblo de Dios. Y para esto vamos a leer otro pasaje, que es Hechos 1:8, donde una vez más vemos a Jesús hablando a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y ya está en pantalla, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, esto es como lo que más nos encanta a los pentecostales del Espíritu Santo, el por qué más los amamos. Porque nosotros tenemos esta claridad de que el Espíritu Santo llena de poder a la iglesia, llena de poder al pueblo de Dios. De hecho, si lo vemos tapa a tapa, desde el Antiguo Testamento podemos ver esto. Podemos ver al Espíritu Santo llenando de poder al pueblo de Dios. Pero este poder no es para cualquier cosa. No es para que seamos superhéroes, no es ahí para que estemos levantando autos con una mano y luciéndonos con el mundo. No, sino que es para realizar toda buena obra de Dios. En el Antiguo Testamento, para quien esté acá leyendo el Antiguo Testamento, esté leyendo algún libro en particular o alguna época en particular, lo invito a que ahora cuando se vaya a su casa, cuando continúe con sus lecturas del Antiguo Testamento, comience a fijarse. Porque hay algo que podemos notar siempre. Que siempre que se nos presentan profetas, reyes, patriarcas, los jueces, etcétera, etcétera, hay algo que se destaca. Que estas personas eran llenas del Espíritu de Dios con el fin de cumplir con su misión, con el fin de guiar al pueblo de Dios. Y podríamos leer muchos pasajes que nos hablan de esto, que como les digo, hay bastantes pasajes. Si leemos cuando los reyes son ungidos, se destaca esto, a través de esta señal en que era derramado el aceite sobre la cabeza de los reyes, justamente es eso lo que simboliza, la unción del Espíritu Santo. También se nos menciona que los profetas eran llenos del Espíritu Santo a la hora de hablar palabra profética.
Asimismo, con los jueces, a la hora de liberar al pueblo de Dios de la opresión, de guiarlo en las batallas, eran llenos del Espíritu. Pero hay un pasaje en particular que me gustaría que pudiéramos tomar en mente, que no lo vamos a leer porque es bastante largo y de hecho traté de ver cómo leerlo, pero es un pasaje que nos enseña tanto que mejor les voy a hablar un poco de lo que nos muestra este pasaje y después si usted quiere lo puede leer en su casa, que es Números 11. En Números 11, trayéndole un poco a contexto lo que se nos presenta acá, es a un Moisés que ya está chato, por decirlo de alguna forma, decirlo a la chilena, del pueblo de Dios. Ya estaba cansado, porque si ustedes, hermanos, han leído el Éxodo, vemos que este pueblo, teniendo las maravillas que Dios había hecho, habiéndolo sacado Dios con un poder increíble de Egipto, llegaron al desierto y empezaron a murmurar: hoy mejor hubiéramos quedado en Egipto. Ahí comíamos tan rico, estábamos en paz, y ahora mírenos acá en el desierto, asándonos con este sol, este polvo acá en nuestros pies, no tenemos comida, ojalá pudiera comer un buen asadito. Y de hecho justamente está en este contexto donde ya dicen: chuta, estamos tan chatos de este maná que nos cae todos los días, de este alimento que el Señor nos envía, ojalá tuviéramos comida. Y como que yo a varias veces le he dicho que a mí me encanta ese pasaje que el Señor dice que le envía codornices hasta que le salieron por las narices, así como: ¿quieren carne? Coman hasta que ya queden chatos. Sabemos que hasta el Señor parecía que ya estaba agotado de este pueblo que una y otra vez murmuraba. Justamente murmuraban en contra de sus guías y Moisés ya estaba agotadísimo. Entonces, en este capítulo de Números lo que vemos es que Dios le dice a Moisés que tome a 70 ancianos del pueblo. Y comenzamos a leer y se menciona que Dios toma el espíritu que había dentro de Moisés y lo coloca dentro del resto de los ancianos. Y estos, al ser llenos del espíritu, comenzaron a profetizar. Y recordemos que ya se lo he mencionado varias veces que nosotros cuando leemos en el Antiguo Testamento pasajes así que se nos habla de personas que son llenas del espíritu y comienzan a profetizar, no tenemos que pensar como en el hecho de que hayan empezado a hablar cosas futuras, a hablar otras cosas que se vinieran en el futuro en relación a la obra redentora de Dios. No, cuando se habla de palabra profética se habla simplemente de palabra de Dios. Quizás ellos hayan cantado un salmo, hayan estado ahí recitando algún pasaje de las Escrituras. No se menciona específicamente. Lo que se dice es que estaban profetizando y que no cesaban, continuaban y continuaban. De hecho, se dice que era tanto el escándalo que un joven va a Moisés, dice: oye, pero mira cómo están estos ancianos, hace algo, diles que se callen, ya nos tienen chato escucharlos todo el día profetizando y profetizando. Y la respuesta que Moisés le da es verdaderamente una respuesta maravillosa. Moisés le responde: ojalá todo el pueblo profetizara y Jehová derramara su espíritu sobre ellos. Que Moisés no pudo haber dado mejor palabra profética de lo que se vendría en el futuro. Porque en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, lo que vemos es que el Espíritu Santo era derramado sobre algunos. De hecho, como les mencioné previamente, era derramado sobre aquellos que debían guiar al pueblo espiritualmente. Y por eso caía sobre profetas a la hora de dar palabra de Dios. Era derramado sobre los reyes, sobre los sacerdotes, sobre todo guía del pueblo. Y otra cosa particular es que en muchos casos esta llenura no era una llenura permanente, sino que era una llenura momentánea con el fin de cumplir con el propósito que el Señor quería darle a esta persona y con lo que quería hacer con el pueblo. De hecho, el mejor ejemplo que tenemos de esto es Saúl mismo, que se nos dice que él cuando fue ungido como rey fue lleno del Espíritu, pero cuando él desobedeció y fue rechazado por Dios, fue dejado de lado para tomar a David, se nos dice que el Espíritu Santo lo dejó. Pero hoy, hermanos, como dice Moisés, hoy, hermanos, estamos en una época distinta. Hoy el Espíritu Santo se derrama sobre todo el pueblo de Dios, hermanos. Sobre nosotros. Cada uno de nosotros hoy podemos recibir el Espíritu Santo de Dios. No solo algunos, no solo el que está predicando, no solo el pastor, no solo los colaboradores, no, hermano. Hoy el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todo pueblo, sobre toda nación, sobre toda lengua. Nos ha revestido de este poder. ¿Pero con qué fin? Si ya en el Antiguo Testamento vemos que era con el fin de guiar al pueblo,
tenemos que tener claridad que también es así, es con el fin de expandir el reino de los cielos. De hecho, muy probablemente más adelante a lo largo de esta serie se hablen de los dones del Espíritu Santo, que los dones es el ejemplo más grande que tenemos de este poder que nos da el Espíritu. Pero tenemos que tener claridad de eso, hermano, que si pedimos dones, los dones no son para nosotros mismos, no es para sentirnos bacán, no es para salir ahí a mostrarnos al mundo como mírenme este poder que tengo. No, hermano, es con el fin de expandir el reino de los cielos, es con el fin de hacer crecer la iglesia, es con el fin de servir a nuestros hermanos. Entonces, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener claridad de eso a la hora de pedir la llenura, hermano. Antes de pedir la llenura, debemos tener la claridad de si queremos servir a Dios. Y si tú deseas servir a Dios, entonces pídele, hermano. Si usted se siente un inútil, se siente alguien fracasado, alguien imposible de servir a Dios, porque no crea que es el único, hermano. Yo también muchas veces me he sentido así. Muchas veces yo me he mirado y digo, pero Señor, ¿cómo con todas estas curiosidades que tengo, con todas mis fallas, Señor, cuántas veces dedico mi día a día, mi tiempo a hacer cualquier otra tontera, menos a buscarte a ti? Y aún así, Señor, tú me usas. Aún así, Señor, tú, Padre, me haces dar tu palabra. Aún así, Señor, tú me utilizas para entregar mensaje a mis hermanos. Pero eso, hermanos, no es por obra mía, pues, hermano. Es por medio del Espíritu Santo. Entonces, si usted se siente, hermano, un inútil, si usted se siente alguien imposible de que pueda servir a Dios, pida la llenura, hermano. Ya para ir concluyendo. Entonces, a través de estas palabras de nuestro Señor, para responder la pregunta de quién es el Espíritu Santo, ¿qué podemos concluir? En primer lugar, vimos de modo genérico, antes de tocar las palabras de Jesús, que es la tercera persona de la Trinidad, que está junto al Padre y al Hijo y que trabaja en una armonía perfecta, maravillosa, donde cada uno glorifica al otro, donde podemos ver el amor en su máxima expresión, donde ninguno busca glorificarse a sí mismo, ninguno busca sobresalir por sobre el otro. También hemos visto en segundo lugar que es el espíritu de vida. Lo vemos al inicio de la creación, este aliento de vida, dando vida a la creación, dando vida al hombre. Y lo vemos una vez más en esta nueva creación que ha venido a través de Jesús, una vez más dando vida al pueblo de Dios. Pero ahora, centrándonos en las palabras propias de Jesús, hemos visto que el Espíritu Santo es nuestro Paráclitos, nuestro fiel compañero de vida, nuestra fiel compañía, nuestro abogado, nuestro consolador, en quien podemos apoyarnos en los momentos difíciles, quien nos guía en la senda difícil, quien nos santifica, nos perfecciona para llegar a esa buena obra. Si usted se siente un inútil, pídale al Espíritu Santo, pues, hermanos, que sea obrando en su corazón, que sea santificándolo, haciendo la obra que ha venido a hacer en nuestras vidas. Y hoy, hermano, lo más maravilloso es que también Él nos llena de poder para la obra del Señor, y hoy ese poder es accesible para todos. Hoy ese poder es accesible para ti también. Únicamente, hermano, lo que debemos hacer es pedir al Padre por ese poder.